Eh, Quería compartirles un poco sobre la vida de Pedro, y quería empezar con un pasaje que sale en Juan 20 o 21. Eh, Aquí está. Juan 21, versículo, eh, versículo 14. Dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, él le dice, apacienta mis corderos. Le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces él responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Creo que una todas las transformaciones que Dios hace en el ser humano son admirables, en realidad impactantes, porque si usted quiere ver uno de los milagros más grandes, cómo Dios puede cambiar un ser humano, cómo Dios puede sacar de algo vil algo bueno, y eso es solamente algo que puede hacerse sobrenaturalmente. Quizás uno con perseverancia, con quizás muchas cosas, ¿cierto? Uno puede cambiar, pero cuando hablamos de un trasfondo eterno que tiene el cambio que yo tengo, solamente lo puede lograr Dios, porque el cambio que tengo tiene una trascendencia de característica eterna, que tiene mayor relevancia que las cosas naturales o externas que yo puedo cambiar. Miren, si las situaciones naturales o las situaciones difíciles que uno pasa cambian a una persona, ¿cuánto más cuando está la mano de Dios detrás de eso? ¿Amén? Entonces, nosotros vemos aquí, ¿cierto? El caso de Pedro, que él era un líder innato. Uno tiene que, reconocer de que, por ejemplo, Dios nos ha dado talentos naturales. Uno tiene ciertas tendencias, ciertas facilidades que no tienen otras personas para hacer ciertas cosas. Y todas las personas tienen ciertas facilidades para algo. Para ser líder, para hacer esto, para hacer esto otro. Y eso es algo que nos diferencia y muchas veces el ser humano encuentra en esas cosas su identidad. ¿Cierto? Por ejemplo, no todas las personas pueden ser, médicos porque, no tienen los dedos para eso. Por mucho que estudien, por mucho que se esfuercen, nunca van a ser tan perfectos como alguien que tiene esa facilidad para entender la biología, entender el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en física, no todos tienen los dedos para el piano para física. Hay gente que le cuesta la matemática y eso no quiere decir de que sean tontos, sino que tienen otras facilidades para otras cosas. Entonces, Pedro era un líder innato, era una persona que por su carácter, por su esencia, sin él quererlo hacer, inspiraba que la gente lo siguiera. Y una de las pruebas está, por ejemplo, cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, Pedro, me vas, ¿cierto?, a negar 3 veces, antes que, ¿cierto?, el gallo cante 2 veces. Él dice, no, Señor, yo mi vida pondré por ti. Y dicen las escrituras que dice de que él porfiaba mucho, y los 11 o los 10 que habían ahí también porfiaban y le decían lo mismo a Jesús. Entonces, él inspiraba cierto liderazgo. Por ejemplo, cuando están, ¿cierto?, en la mesa y, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, uno de vosotros me va a entregar, todos miran a Pedro.
No porque ellos crean que él era, sino para que él era como, ¿cierto?, el portavoz de todos, ¿cierto?, para que él hablara. Entonces, él mira, ¿cierto?, a Juan, y Juan le hace ¿cómo se llama?, la pregunta, Señor, ¿quién es? Y ahí Jesús dice, el que yo diera el pan, ¿cierto?, y todo lo demás. Entonces vemos de que había un liderazgo natural, el cual Dios tuvo que romper, que no quiere decir de que no sirve, sino que cuando es natural y se mueve en lo terrenal y en lo carnal, Dios tiene que transformar ese talento en algo espiritual. Y para eso necesita quebrantar nuestro orgullo. Por eso que, ¿cierto?, el ser humano, uno tiende, ¿cierto?, a encontrar en esas cosas nuestra identidad. Y Dios tiene que romper eso. Nuestras habilidades, nuestros dones, muchas veces nosotros encontramos en eso nuestra identidad. Y no es así. Y es más, muchas veces en los dones espirituales nosotros encontramos nuestra identidad. Y tampoco debe ser así. Nuestra identidad debe estar basada en la persona de Jesucristo. Y por eso de que, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y cuando ya dice el diablo te ha pedido, está hablando de una permisión de Dios. Pero dice, yo he rogado para que tu fe no te falte. Y ahí está hablando de un propósito de Dios, que Dios permitió lo que iba a ocurrir con Pedro, porque Dios iba a hacer algo mayor. O sea, el diablo pensaba que iba a destruir a Pedro, cierto, que le iba a hacer muchas cosas, pero detrás estaba la mano de Dios transformando el corazón de Pedro. Y cierto, ustedes ven, por ejemplo, el diablo tenía derecho legal, tenía muchos derechos legales con Pedro. Pedro era rebelde, era, ¿cómo se llama?, irrespetuoso, que creo que era ¿cómo se llama?, de las falencias más grandes, porque un líder que no sabe respetar a la autoridad no puede liderar. ¿Por qué? Porque va a herir a los que están bajo su autoridad. Eso siempre pasa. Entonces Pedro era una persona que no respetaba a Jesús como maestro. Creía que era el maestro, creía que era el Señor, pero no lo respetaba. Ejemplo de esto, ¿cierto? Cuando va, ¿cómo se llama?, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y hay mucha gente alrededor del que lo apretaba, ¿cierto? Él dice, alguien me ha tocado. Cuando vino, ¿cómo se llama?, la mujer, ¿cierto?, que, ¿cómo se llama?, tocó, ¿cierto?, el borde de su manto. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? ¿Ves que la multitud te... Entonces, eso Jesús, en su humildad, dijo, no, yo sé que alguien me ha tocado porque, ¿cierto?, sentí que salió poder de mí. Pero lo que hizo Pedro fue una irrespetuosidad. Sabiendo que era el maestro, el Mesías, ¿cierto?, tendría que haber dicho, Señor, ¿a qué te refieres con que alguien te ha tocado? Entonces, cuando tenemos esa actitud, nos perdemos la oportunidad de aprender. Porque Jesús podría, ¿cómo se llama?, haberle dicho, mira, es que lo que pasa cuando yo dije que alguien me ha tocado, ¿cómo se llama?, no es que todos los que me están tocando, sino porque algo hizo Dios en este instante. Pero Pedro, por su actitud, se perdió muchas cosas para aprender. Sin embargo, Dios que es fiel y Jesús que es fiel, porque Él dijo, yo te haré pescador de hombres, iba a cumplir su propósito, independientemente del carácter de Pedro. Y así Dios lo hace con nosotros. Pero tenemos que saber que necesitamos ser quebrantados. Entonces Pedro, ¿cierto?, que era un líder innato, ¿cierto?, tiene que ser quebrantado, y es quebrantado no porque Dios manda algo externo, sino su propio carácter lo llevó a esa instancia, cuando negó a Jesús. El que decía que iba a dar la vida por él, el que andaba con una espada. Porque cuando llegan a, ¿cómo se llama?, apresar, ¿cómo se llama?, al Señor Jesucristo, Pedro andaba con una espada. Eso quiere decir de que siempre andaba trayendo esa espada. Entonces, ¿había una fe en la protección divina? Él creía que era, ¿cierto?, el guardaespaldas de Jesús. Yo te defiendo, Señor. Y justamente, ¿cómo se llama?, eso hizo, sacó la espada, ¿cierto?, y cortó la oreja de, ¿cierto?, uno de los guardias. Entonces, ¿qué hacía él andando con una espada? Y probablemente inspiró a otro de, ¿cómo se llama?, los 12, porque cuando van, ¿cierto?, en un barco, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, habla de las espadas. Entonces dice, Señor, aquí hay 2 espadas. Entonces, muy probablemente alguien más también andaba siempre con una espada. Entonces, vemos que este Pedro tiene que ser quebrantado. ¿Tenía madera de líder?
Sí. Y Jesús vio eso. Vio el producto en bruto, pero lo vio terminado. Y así nos ve Dios, ¿cierto? Ve un producto en bruto, que faltan muchas cosas por hacer, pero Jesús ve en nosotros el producto terminado. Pero Dios está muy interesado en el proceso. Es lo que más le importa a Dios, el proceso. Nos ve como un producto terminado, pero lo que le interesa es cómo vamos reaccionando y cómo vamos actuando en el proceso. Entonces, este Pedro negó al Señor Jesucristo no solo una vez, no solo dos, sino tres. Y lo peor, que al negar al Señor Jesucristo, se quiso hacer parecer a los del mundo para que realmente creyeran que él no era cristiano. Y eso nos pasa mucho cuando nosotros nos avergonzamos de qué significa ser cristiano. Intentamos que los que nos rodean vean que nosotros no somos distintos a ellos. Y eso es lo mismo que hizo Pedro en la tercera vez que negó, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Empezó a maldecir, ¿cierto? Justamente para que vieran que él no era cristiano, sino que era una persona como ellos, que maldecía, que decía groserías y todo lo demás. Porque le habían dicho, incluso hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él, cuando oyó eso, dijo, chuta. Entonces empezó a hablar como ellos para que ellos creyeran que no era un seguidor de Cristo. Y muchas veces nosotros claudicamos así. Pero cuando él se dio cuenta que la profecía del Señor Jesucristo se había cumplido, y hay uno de los, evangelios que dice claramente que cuando él negó por tercera vez y cantó el gallo, Jesús lo miró. Y probablemente esa visión de, ¿cierto?, el Señor Jesucristo fue ensangrentado, golpeado, quizás con el ojo hinchado. Porque cuando Pedro estaba ahí, estaban golpeando al Señor Jesucristo. Dice de que cuando fue presentado ante los judíos, dice que le dieron de bofetadas, de combos, de escupos. Entonces, probablemente, cuando Jesús miró, estaba con su cara golpeada. Y eso provocó un quebranto en Pedro, de que le había fallado a Dios. Y ese proceso fue necesario porque nosotros tenemos que entender que no tenemos ningún mérito. Nuestros talentos naturales no son necesarios para Dios. Es más, Dios los dio. Están en nuestro ADN, en nuestra genética. ¿Cierto? ¿Cierto? En estos últimos años se habla de caminos neuronales que se transmiten en la genética. Que hay una probabilidad, por ejemplo, si yo soy bueno para algo, ¿cierto?, que hay caminos estructurales que le puedo transmitir, ¿cierto?, a mi hijo para que él pueda desarrollar ese talento. Es una probabilidad, no un hecho, pero muy probablemente él tenga la misma facilidad, por ejemplo. Entonces, pero todo eso es dado por Dios. Entonces, ni aún esas cosas sirven. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros nos identificamos con nuestras habilidades, con nuestros talentos, ¿cierto?, hay un problema porque no podemos servir a Dios. Porque para servir a Dios tiene que haber una dependencia. Si yo no entiendo que dependo realmente de Él, entonces me voy a robar la gloria. Y a la larga me voy a constituir en un enemigo de Dios. Entonces, los procesos de quebranto, cuando nosotros sentimos que fallamos a Dios, que, Señor, ¿qué hago? No hay ningún mérito. Todo lo que pensé que era bueno, que era buen padre, que era buena madre, que era buen trabajador, que era aquí y allá, que tenía moral, que tenía respeto por esto, me he dado cuenta que no lo tengo. Ese es el instante en que yo me tengo que resignar a la gracia. No tengo nada. Y es cierto, nunca hemos tenido nada. Y donde yo me tengo que resignar, Señor, no soy digno de que me ames. Y ahí me tengo que resignar, pero me amas. No soy digno de que hayas muerto por mí, pero moriste por mí. No soy digno de que me oigas, de que, miren, y aún no soy digno de tu palabra, de cantar, porque tengo los labios inmundos, no sé cuántas cosas que se nos pasan por la cabeza. Y ahí es donde nos tenemos que resignar a la gracia de Dios. No hay otra manera de ser un hijo de Dios que no sea que estemos resignados a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, en la gracia de Dios se perfecciona el poder de Dios. Si nosotros no recibimos la gracia desde nuestra debilidad,
no se puede manifestar el poder de Dios justamente para que podamos vencer. Tenemos que entender, en cierta manera, de que la gracia de Dios nos asegura el beneplácito de Dios, el amor de Dios, la benevolencia de Dios, o la intención de bendecirnos de parte de Dios. Y cuando hablo de bendecirnos, no hablo de tener dinero, ¿cierto? Y cosas así. Hablo de la intención benévola de Dios. Por ejemplo, mi hijo, por ser mi hijo, tiene asegurada mi benevolencia por sobre otros niños, porque es mi hijo. Puede fallar, puede hacer un berrinche, cuando crezca se puede hacer un montón de cosas, pero nunca va a dejar de ser mi hijo, y nunca yo voy a dejar de ser su padre. Los que pierden ese rumbo tienen que ser obligados por la ley a cumplir ciertos deberes como papás, pero no debería ser así. Él siempre va a ser mi hijo. Tiene de mi parte asegurada la benevolencia, que mi enojo, los castigos que le pueda dar, no sé, todas las cosas que puedan pasar, van a ser por causa de que yo lo quiero ver crecer, desarrollarse, y quiero lo mejor para él. Entonces, cuando él entienda, cuando esté más grande, ¿cierto? Cuando él entienda de que todas esas cosas son para su desarrollo, va a empezar a madurar. ¿Cuánto más con nuestro Padre? Por eso Jesús dice, si vosotros siendo malos podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, son capaces de entregarse de esa manera por un hijo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo no os dará el Espíritu Santo a quienes se los pidiere? Y el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Cuando Jesús habla de la dádiva del Espíritu Santo, está hablando de la promesa del Padre, está hablando de la conexión, la unión con el corazón del Padre, con el corazón de Dios, con la guianza de Dios, con la disciplina de Dios, con la fortaleza de Dios, con el amor de Dios, con el compromiso paternal de Dios con mi vida. No hay otra forma en que estemos unidos a Dios que no sea por medio del Espíritu Santo. Por eso que Jesús le da tanta importancia, os enviaré la promesa del Padre. Entonces, tenemos que entender de que el Padre tiene dádiva y benevolencia hacia nosotros, como lo explica Pablo, ¿cierto? Cuando dice que por su beneplácito, por su benevolencia, porque yo trato de entender, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A Pablo, tratando de explicar con palabras humanas una realidad eterna. Por eso que muchas veces es complicado de entender los escritos de Pablo, porque trata de explicar con palabras humanas verdades eternas, el beneplácito de Dios, la benevolencia de Dios por su mucho amor con que nos amó. Entonces, trata de expresar de una manera entendible lo que realmente es una eternidad de Dios, para darle confianza a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tenemos doble garantía: el sacrificio de Jesús y las arras de la promesa, que es el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Entonces, Pedro tuvo que ser quebrantado, tuvo que entender esto. Y lastimosamente en el español es un idioma que quizás no es tan rico como el griego. Por ejemplo, en el griego, ¿cierto? Acá estas 3 veces cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, Pedro, ¿me amas?, son 2 palabras diferentes. En cambio, en el español se hace, se hace solamente, se pone me amas. Pero en realidad son 2 palabras distintas. En las 2 primeras veces Jesús usa una palabra que es me amas, que es una palabra usada para amar a Dios, como una, ¿cómo podríamos decir? Una devoción a Dios. Entonces Pedro sabía que Jesús era Dios, y más ahora que habían entendido que Jesús había resucitado. Entonces, cuando Jesús dice me amas, está hablando de su devoción como maestro, como Mesías, como Dios, etcétera, etcétera. Entonces él dice, sí, Señor, te amo. Entonces él dice, apacienta mis corderos. Después, ¿cierto?, la segunda vez también le dice lo mismo. Usa esa misma palabra en griego. Y Pedro dice, Señor, sí, te amo, como Dios. Pero en la tercera, Jesús usa otra palabra, que es de amor de amigos, de compañeros.
que en la versión textual pone me quieres en vez de me amas. Por eso Pedro se entristeció, porque había traicionado a un amigo cuando estaba siendo crucificado. Había entendido que había un propósito de Dios en la crucifixión, que tenía que ser entregado, etcétera, etcétera, pero eso no lo eludía de que había traicionado a un amigo con el que había comido, con el que había dormido, con el que había llorado, el que le había echado fuera demonios, etcétera, etcétera, y cuántas cosas habían vivido juntos por lo menos por 3 años, y en el momento que Jesús lo necesitaba, como un amigo, un compañero, lo traicionó. Por eso dice que se entristeció la tercera vez que Jesús usara esta otra palabra y le dijera, ¿me amas o me quieres? Pero es una palabra que no está en el español. Y ahí vino la restauración de Pedro. Porque Jesús, después que él hizo, esa pregunta, dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, Señor, tú sabes que te fallé, sabes que me arrepentí, sabes que me duele y sabes que no tengo cómo demostrarte que te amo como un amigo porque fallé. Entonces ya no existía el Pedro que diga, sí, Señor, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso? Si yo te amo, yo soy el que he estado contigo todos estos años, sino que él dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y la respuesta que da el Señor Jesucristo es la que lo termina de restaurar. Porque Jesús no le recuerda su falla, sino que le recuerda el propósito. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Con eso Jesús le dice, esto ya pasó. Todo sigue igual desde el momento que te llamé y que te dije, te haré pescador de hombres. Ahora te hice pescador de hombres. Apacienta mis ovejas. Entonces, ni siquiera Jesús tuvo que decir te perdono. Pero ahí estuvo la restauración de Pedro. Y de aquí en adelante encontramos otro Pedro, que no quiere decir que no tuvo errores, pero era un Pedro que era dócil. Y eso es sumamente relevante para ser un hijo de Dios, ser dócil al Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, no es el orgullo muchas veces cuando tiene que Dios me habla internamente y no le hago caso a nadie, sino lo que Dios me dice internamente. Nosotros vemos, por ejemplo, Pedro tenía todavía prejuicios contra los gentiles. Y Dios le muestra una visión, ¿cierto? Donde hay muchas cosas impuras, ¿cierto? Le dice, mata y come. Señor, yo nunca he comido cosa impura. Y después entendió que esa visión se refería principalmente a los gentiles que Dios también le había dado salvación. Tenemos un error. Segundo error. Nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con Pablo reprendiendo a Pedro. Pedro, había caído en compartir con los gentiles, ser abierto con los gentiles, ¿cierto?, todo lo demás, pero cuando venían los judíos, se retraía y se apartaba. Y Pedro, al ver esto, lo reprende públicamente, dice Pablo. Vemos de que Pedro ya era un hombre dócil, que ante el reto de Pablo público, él podría haber dicho, yo soy el apóstol, yo estuve con Jesús, tú no, que era una de las recriminaciones que le hacían a Pablo, cuestionando constantemente su apostolado. Entonces él podría haber sacado muchos argumentos. ¿Qué te metes tú en mi vida? Si tú a cuántos mataste. ¿Pero qué hizo? Dejó su humanidad de lado porque ya tenía un corazón quebrantado y entendió que la reprensión venía de Dios. Entonces vemos otro corazón. Un corazón abierto a la reprensión, abierto a la corrección, viniera de quien viniera. Podría haber sacado muchas cosas en contra de Pablo. Muchas cosas. Pero no lo hizo. Porque no habían prejuicios en él, tenía un corazón dócil. Y eso es vital para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser quebrantados, necesitamos entender que Dios nos ama y que su amor no depende de lo que usted tenga o de lo que usted haga, depende de lo que hizo Él.
Por eso es que Pablo habla del beneplácito. Porque Dios no nos amó porque hemos inspirado lástima. Nos amó de su esencia. No porque Él tiene que amar, sino porque Él quiso. Por eso Jesús dice, no temáis, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, esa frase es sumamente importante porque cuando dice, le ha placido daros el reino, porque si Dios quiso hacerlo, no va a cambiar de opinión. No porque no pueda cambiar de opinión, sino porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Y cuando nos encontramos en la Biblia con esa frase, no quiere decir de que Dios esté imposibilitado, que Dios diga algo y después diga, chuta, sabes que ya dije esto, ¿cierto? Y no me puedo, arrepentir. Sino que está hablando que su naturaleza, como es de trascendencia eterna, si Él dice algo es porque es sí. No es que Dios vaya pensando en el camino cómo son las cosas. Entonces, si a Dios le ha placido darnos el reino, es porque es una certeza. Y eso nos saca el temor de ser rechazados, condenados por Dios, etcétera, etcétera. Porque el temor a esas cosas es lo que más nos va a frenar en el camino que Dios nos ha trazado. Pero necesitamos ser dóciles, necesitamos ser quebrantados. Y muchas veces nosotros ni siquiera queremos ser quebrantados, porque como no tenemos cosas externamente malas, y que esto no quiere decir de que tengo que tener cosas malas, sino que como no tenemos cosas externamente malas, entonces decimos empieza a nacer en nosotros un sentimiento de orgullo. Yo lo merezco. ¿Y saben cuándo pasa eso? Cuando yo me empiezo a sentir mejor que los otros. Y no lo somos. ¿Amén? No hay nadie mejor que nadie, hermanos. Todos éramos dignos de la misma condenación. El violador, el asesino, el fornicario, el que tiene problemas con el sexo, al que le gusta el sexo, el que tiene problemas con la lujuria, el que tiene problemas con drogas, ¿cierto? Con el cigarro, hasta el que nunca ha hecho nada malo y su único problema quizás es su carácter, todos íbamos a la misma condenación. Y Jesús tuvo que padecer exactamente lo mismo. Hay un postulado de Watch Maní, donde él dice de que cuando Dios en la Biblia hace referencia a la crucifixión del Señor Jesucristo, dice de que Él murió por el pecado. Y en otros textos bíblicos habla de los pecados, pero generalmente habla de el pecado. Cuando habla del pecado habla de la condición, no de una lista de cosas malas, sino de la condición pecadora. Amén. Por eso murió Jesús por nosotros, hermanos. Y que confíe, alégrese, gócese en que tiene un papá en los cielos, tiene un padre en los cielos que lo ama y que va a hacer todo lo necesario porque usted llegue a la meta, pero depende de cómo nosotros respondemos. Y lo único que depende es lo que dice en Miqueas. ¿Qué pide Dios de ti? Que ames justicia, busques misericordia y andes humillado delante de tu Dios. Y cuando habla de eso es andar con humildad, no que yo me ande arrastrando delante de Dios, ¿cierto? Sino que ande con humildad. Si tenemos un corazón humilde, ¿cierto? Y no nos jactamos de que yo tengo esto y tengo todo otro delante de Dios, la gracia de Dios va a fluir por nosotros, hermanos. Pero necesitamos ser quebrantados. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por poder estar acá compartiendo con mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que podamos, Señor, que nos abras el entendimiento para poder entender cuán dulce y fiel es tu amor, Señor. Que realmente tú lo sabes todo. Muchas veces te hemos fallado, pero tenemos que reconocer primero que te hemos fallado para poder entrar en esta intimidad contigo. Para que se transforme nuestro corazón, primero tenemos que reconocer, Señor, que te hemos fallado. Y esa es una gracia. Yo te ruego, Señor, que no nos falte la fe, nuestro quebranto en nuestra vida, para poder reconocer, humillarnos, arrepentirnos, entender, Señor, que tú lo sabes todo, Señor. Que es cierto que te hemos fallado, que quizás es cierto que no servimos, es cierto muchas cosas, pero eso no nos va a dejar en la amargura o en la derrota, porque tú lo sabes todo, Señor. Y aún así, nos amas. No para que continuemos en nuestros errores,
sino que tú nos das la gracia de poder vencer. Y tu mano siempre va a estar con nosotros, Señor. Queremos agradecerte. Te pido, Señor, que descienda una unción de gozo en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, especialmente sobre este hogar. Una unción de gozo, de alegría, que tú nos perdonas, que estamos a cuentas contigo, que no nos desechas, que tu respuesta hacia nuestra vida es: yo lo sé. Sé que fallaste, sé que tienes este problema, sé que tienes esta lucha, sé que hiciste esto, sé que has hecho todas estas cosas, por muy vergonzosas que sean o por muy viles que sean. Yo lo sé. Y estoy aquí para perdonarte. Estoy aquí para decirte de que te perdono, que te restauro, que te levantes, sigas adelante, que mi gracia te va a dar el sustento para vencer. Te ruego, Señor, que se manifieste tu gracia, tu poder, Espíritu Santo, para mantenernos en comunión con Dios, con el